Vamos a conocer esta asociación de la que les acabamos de hablar, Magoria, que queremos conocer exactamente a qué se dedican. Sabemos que es una asociación sin ánimo de lucro y que están trabajando con jóvenes y también con adultos que tienen discapacidad intelectual leve y moderada. Tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Alcaine, educador de la asociación. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a presentar la asociación en primer lugar. Pues bien, lo has dicho ya muy bien. Somos una asociación que trabajamos desde el ocio y el tiempo libre con personas con discapacidad intelectual leve y moderada. ¿Y cómo es ese trabajo que están haciendo? Pues en realidad trabajamos con ellos a través de varios talleres, pues talleres artísticos, talleres creativos, también tenemos un aula de informática y luego el programa o proyecto, digamos, que más les interesa y que más les gusta a los chavales, que es todo el tema del tiempo libre, pues salidas, excursiones, visitas a museos, etcétera, etcétera, que realizamos desde la asociación con ellos. Y además de tener esta diversión, este entretenimiento que tienen con estos jóvenes y también con adultos, tratan problemáticas muy distintas. Por ejemplo, rehabilitación a través de acciones lúdicas, por ejemplo, o también educativas, actividades educativas. Es decir, que van más allá que solamente entretener. Sí, exactamente, porque nos planteamos objetivos de cara pues a trabajar la autonomía de los propios chavales, la integración, etcétera, etcétera, a través del tiempo libre. ¿Cuántos voluntarios hay ahora mismo? Pues ahora estamos alrededor de 20 personas voluntarias, todas ellas distribuidas pues en diferentes talleres, en diferentes actividades. ¿Y cuántos chavales acuden allí, a la asociación? Pues ahora estamos hablando de unos 60-70 chavales que acuden a las actividades. Es decir, que a cada uno les tocan bastantes, a cada monitor. Sí, lo que pasa es que no todos acuden a todas, pues cada chaval según sus intereses, según sus propios gustos, respetando en todo momento sus decisiones, pues van a una o van a otra. ¿Dónde la encontramos, la asociación Magoria? Pues estamos en el barrio de San José, en las terrazas de Cuellar, en la calle Pintor Marimba West, número 6. Y si alguien está interesado, nos están escuchando algún padre o alguien interesado, ¿cómo pueden acudir? ¿Van directamente o hay que ponerse en contacto? ¿Cómo se hace? Estamos aquí de lunes a jueves, de 5 a 9 de la noche, en el local, pues se vienen, conocen la asociación, nosotros conocemos a ellos, y también por supuesto abierto a jóvenes como adultos que quieran ser voluntarios con estos chavales. Que ahí queríamos ir, que necesitamos gente en Zaragoza, jóvenes que quieran hacer cosas interesantes por los demás. Tenemos asociaciones de muchos tipos, cada lunes nosotros tratamos de ponernos en contacto con una, y esta quizás es una de las que más tocan la fibra a la hora de trabajar, porque más en contacto se está con personas que se necesitan los unos a los otros. Exactamente, así es. Bueno, han recibido además una inyección económica, como estamos diciendo, una subvención por parte del ayuntamiento, desde la delegación del área de juventud, de nada más y nada menos que 1.100 euros, que está muy bien. ¿Para qué se destina ese dinero? Pues este dinero se está destinando para el mantenimiento de las actividades que realizamos aquí, pues siempre para ir cubriendo los agujerillos, porque la verdad es que en estas asociaciones, en la nuestra y en cualquier otra, pues el gasto es realmente alto y siempre está bien el apoyo de las administraciones. Invitamos y animamos a todos los jóvenes que se hagan voluntarios de esta asociación o de muchas otras. En este caso estamos hablando con Magoria. Alberto Alcaine es uno de los educadores de esta asociación de tiempo libre para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual leve y moderada, que vale la pena trabajar con ellos. Alberto, muchísimas gracias. A vosotros. Que disfruten mucho con esas actividades. Buenos días. Venga, hasta luego, buenos días.